El motivo por el cual lo hemos invitado a Daniel y lo hacemos cíclicamente es para hacer un panorama. Un panorama que parece hoy en un segundo plano. Porque los temas principales giran en torno a la muerte del fiscal Nisman, qué pasa con esto, qué pasa con lo otro, si Vudú va a ir a juicio después que termine su mandato, qué pasa en cada provincia y a nivel nacional con las elecciones. Parece la economía de lado. Esa es la sensación. Es real, digamos, es la sensación que uno tiene, pero a su vez, cuando uno mira los titulares, los programas periodísticos y demás, nota como que hay una descompresión de lo que serían los temas económicos. No son de agenda, digamos, ¿cierto? No son tapa de los diarios, como se dice. Normalmente, aunque la economía es real, los seres humanos que participamos seriamente del proceso de producción, distribución y consumo estamos. Lo que ocurre es que, Andrés, hay una cosa muy cierta. Por un lado, las noticias que todos conocemos y las características propias de un año electoral. Pero por otro lado, es cierto que no hay tantas malas noticias en economía para resaltar. Si nosotros tuviéramos hoy con un dólar de 20, como decían algunos economistas, seguramente estaría en la tapa de los diarios, ¿o no? Sí. Seguramente. En cambio de 20... Con un dólar de 20, Daniel, voy a decir algo personal. Hubiera estado en riesgo la continuidad del gobierno ante este marco. Exactamente. Por supuesto. Creo. La continuidad, tiene razón. La continuidad del gobierno y la paz y la tranquilidad y el progreso de los argentinos, por supuesto. Pero hacía el comentario en un extremo para que uno se dé cuenta. Tampoco ha sido tapa la inflación, digamos, en el sentido de que, si bien es cierto, la Argentina está en un proceso inflacionario, no es menos cierto que el último trimestre del año anterior, y por lo menos estos 2 primeros meses, el índice de precios al consumidor urbano, que es el que está midiendo, ha mostrado una desaceleración. Es como que se ha tranquilizado esa locura, ese ritmo de crecimiento tan importante que tenía al comienzo del año, o las perspectivas desde enero del año pasado, ¿se acuerda? Después de la devaluación. Entonces, claro, son grandes temas que, en la medida que no presentan características del típico de noticia que de alguna manera vende, claro, no está tampoco en la agenda o en la tapa de los diarios y los programas. Es un enfoque casi periodístico el que estoy tratando de hacer, aprendiendo un poco de ustedes, ¿no? Ahora, lo real es que la economía ha terminado el año y ha comenzado de una manera un poco diferente justamente a los pronósticos. Ha comenzado con una tendencia a la estabilidad en los precios, un ritmo de actividad económica muy interesante. Bueno, todos sabemos que en la Argentina ha habido casi 16 millones de personas moviéndose en turismo. Esto significa que, números más, números menos, casi el 40% de la población total de un país, y esto nos ubica entre los 10 o 12 primeros y únicos países del mundo donde el 40% de su población se mueve a nivel turístico. ¿Esto es bueno, es malo? Bueno, desde ya a mí me alegra mucho que nuestro pueblo pueda tener vacaciones, y no solamente las clases muy altas, que toda la vida lo tuvieron, sino para ser 16 millones de personas, evidentemente abarca un amplio espectro de la vida y la sociedad argentina, de los sectores sociales. Un indicador interesante. Hay rubros, por ejemplo, donde las ventas han crecido. Me estoy refiriendo a indicadores que son de uso cotidiano, a los cuales todo el mundo accede, y no tienen la impronta del oficialismo, digamos, ¿no es cierto? No son números truchados, digamos, ¿no? Bueno, todo esto indica que estamos en un año que podría ser no tan malo como se podría suponer, y tal vez mejorar un poco la performance del año anterior, ¿no? ¿Qué está en el medio? Bueno, lo que usted bien dijo, ¿no? Un proceso electoral. Nosotros sabemos que en la Argentina las cuestiones políticas y de expectativas en economía influyen mucho, de manera que habrá que ir viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos y las políticas que de alguna manera la economía argentina va a ir estableciendo. 2 o 3 cuestiones que me parecen muy importantes, Andrés, usted compartirá conmigo, y creo que toda la audiencia. La pesada carga de una deuda externa que la Argentina había arrastrado durante años, hoy no significa para la Argentina un corset o una presión que imposibilite movimientos con absoluta soberanía, ¿no es cierto? La Argentina hoy
es un país desendeudado en términos de su deuda externa, tiene el conflicto con los buitres, con los holdouts o los que todavía no terminó de arreglar, pero prácticamente es una representación mínima del Producto Bruto, de la riqueza de los argentinos, ¿no? La deuda externa que está en manos de tenedores extranjeros. Sí. Bueno, esto nos da mucho margen de maniobra. Hay inversiones importantes que se están realizando, creo que casi todas las conocemos. Industria automotriz, se puede hacer nombre, ¿no es cierto? La Toyota, sí. Bueno, por ejemplo, ¿no es cierto? Las centrales de alguna manera termoeléctricas que están produciendo, inversiones importantes de grupos de todos los países, y bueno, el acuerdo con China que también, más allá de estas discusiones que han sido más de un color político que económico, le va a generar a Argentina nuevas posibilidades. Y bueno, y allí en el medio tenemos también lo que le va a pasar al mundo, ¿no? Porque en realidad no estamos aislados. Así que el año se presenta con muchas variables a jugar, y algunas donde el comportamiento de nuestros socios principales va a ser importante. El ejemplo, Brasil, ¿no es cierto? Si Dios quiere, si la economía de Brasil se estabiliza y Dilma puede llevar adelante un proceso de estabilidad y de crecimiento, salir de la situación que tienen actualmente, es probable que Brasil motorice mucho el crecimiento de la Argentina, ¿no? Dadas las características de nuestra vinculación con Brasil. Es decir, es un combo de variables que no se pueden agotar con una mera artillería política partidaria o de comentarios que van muy, muy por debajo, digamos, de lo que es hoy la verdadera situación de la economía argentina, ¿no? Yo en ese sentido creo que esto es más o menos lo que nos va a ir pasando, ¿no? Daniel, también nobleza obliga, no he escuchado ni me he escuchado hacer un reconocimiento del error en el que caímos desde septiembre, octubre del año pasado, en predecir que en diciembre algo podía pasar, porque todos los diciembre no pasó nada. Es más, lo que pasó fue que la clase media, donde nosotros llegamos en forma casi mayoritaria y si no absoluta, fue preparando su viaje y demás. Nada pasó. Y, por otro lado, quiero compartirle algo y saber si usted también participa de este tipo de charla. Me arriesgo a decir que sí. Tiene toda la libertad para responder o no, usted se ríe. Pero esto pasa en el club. Yo me reúno con los muchachos, generalmente los jueves uno cocina o dos cocinan para el resto, no somos muchos. Hay empresarios, profesionales y demás, y esta discusión se da siempre. Entonces yo tomé nota cuando volví, discusiones en el club. Entonces había uno que decía, no, pero esto, lo otro, viste lo que pasa, etc. Y le salta otro y dice, no te quejé, a vos te fue re bien en todos estos años. Y entonces el otro contestó, le dice, sí, me fue bien porque trabajé. Sí, pero siempre trabajamos, le dice el otro, y a veces no fue mal. Sí, pero ¿y la corrupción? Ah, bueno, corrupción hay en todos lados. Ah, bueno, entonces no pasa nada. ¿Y Chicones? No, bueno, Chicones fue un acto político. ¿Sí? Un acto político con millones de dólares por detrás, qué vivo que somos. Y saltó un tercero y dice, muchachos, el grave problema es que nadie puede solucionar el tema de la marginalidad y exclusión. Allí reside la gran deuda. El resto, a algunos les fue bien, no les gustarán porque son goriles, no les gustan los peronistas, o porque son de otro partido, y punto, ya está. ¿Le pasan estas discusiones? Me pasó anoche. Así que, esto puede ser arreglado. No está libreteado como todo lo que hace Guillermo Peirano, donde el que entrevistado ya sabe que va a responder. Nada que ver. Bueno. Me pasó anoche a escasas cuadras. A mí me pasó anoche, ¿eh? No, a mí me pasó anoche. Bueno. Se puede decir, nos reunimos un grupo de ex amigos, que hace exactamente 45 años hoy, nos fuimos de viaje de estudio a Europa. Qué bueno. Así, 45 ¿Cuánto años. tiempo? Y estuvimos como 6 meses en Europa, ¿no? En la época que se hacían viajes de estudio, que se mezclaba un poco la capacitación, turismo, cháchara, bueno, sabemos. Anoche nos reunimos, 45 años que hicimos el viaje, aquí en la casa de los amigos. Sí. La pasamos re bien, la mayor alegría es ver con vida a nuestros amigos, por supuesto. Y la discusión era parecida, ¿no? Los temas iban salpicándose así, era una discusión muy, muy parecida. ¿Muchos gorilas? En general, porque en su rubro hay muchos gorilas. En general, claro, éramos casi todos egresados de Ciencias Económicas.
No nombre a nadie, por favor, pues, por favor. Lo mejor es que yo le decía, porque claro, en general eran casi todos contadores, prácticamente el único que había estado desarrollando la profesionalidad en términos de economía, economista, y con llegada casi pública como la que uno tiene. Así que era un poco el blanco de todas estas discusiones, ¿no? Porque cuando se armaba y se ponía pesada, algunos me preguntaban, ¿no? Yo no quería monopolizar, porque no me gusta nunca jamás un diálogo más entre amigos. Pero esta era la discusión. Y yo le decía esto, es evidente que si a uno le está yendo bien, no puede pensar que, bueno, que los demás se joroben. Esto es una de las primeras cosas que los argentinos deberíamos aprender, digamos, el hecho que nos vaya bien y que un proceso de distribución de la riqueza permita que le vaya bien a todos, digamos, ¿no? Y entonces ingresa allí el famoso tema de la marginalidad, la pobreza, pero lo que no es menos cierto es que también este hecho de una economía que puede funcionar, que nos está dando posibilidad a distintos sectores de clase media y demás, nos tiene que impulsar a seguir pensando y profundizando aquellas cosas que nos parezcan como argentinos que pueden ayudarnos a resolver el problema de la marginalidad y la exclusión, sí, que no es una responsabilidad exclusiva de los gobiernos, ¿no? Hay una responsabilidad muy seria de la clase dirigente en todos los niveles, ¿no? Y probablemente los gobiernos son los más importantes, y si no, basta leerlo a Francisco, ¿no es cierto? Sí, o charlar con Jorge y uno se va a dar cuenta, o lo que él decía cuando estaba en Argentina, el concepto básico, porque una cosa es la pobreza, Andrés, y otra cosa es la pobreza sistémica, ¿no es cierto? Es decir, la pobreza puede ser un estado de transición creciendo hacia la inclusión y la mejora. En cambio, un sistema, cuando es sistémico la pobreza, esto lo que quiere decir que el pobre no puede salir nunca de la pobreza y no puede dejar nunca la pobreza. Y yo creo que en esto yo me siento responsable, le confieso, por eso con mucha humildad, tratando de comunicar y transmitiendo ideas, intento trabajar para que no haya un solo pobre más en la Argentina y que se rompa un sistema de dependencia de esa pobreza. Nos falta mucho, creo que nos falta mucho. También se hizo mucho, esto es cierto, ¿no? Y la pregunta y la charla de ustedes se repetía, ¿no? Sí. Sí, pero yo toda la vida trabajé. Claro, por supuesto. Justamente la diferencia está en que otros procesos políticos, otros gobiernos, otras personas, y allí sí uno baja un poquito al peldaño de la política partidaria, vos también trabajabas y te fundías. Entonces, es evidente que el papel que juega una conducción política, un proyecto político de nación y demás, influye mucho en el resultado de lo que yo tenga. Entonces, uno no puede responder con mucha liviandad y sí, pero yo siempre trabajé, por supuesto. La pregunta es, bueno, pero si yo siempre trabajé y en otra época me fundía, le debía a los bancos, no tenía vacaciones, no podía pagar mis salarios, etcétera, etcétera, hoy lo puedo hacer. Claro, uno dice, bueno, pero esto no es, el resultado de un gobierno, por supuesto. Yo siempre lo digo acá, ¿no? Es el fruto del esfuerzo, del trabajo de todos los argentinos. Ahora, obviamente, hay que generar las condiciones para que ese esfuerzo vaya dando resultados. Y esas condiciones se van generando con políticas que permitan hacerlo. Algunas impulsan, dan crecimiento y demás, y también es cierto que a veces se produce esta contradicción. Hay gobiernos como este que de pronto tienen algunas políticas que parece que irían a contramano de esto, ¿no? Por eso el nivel de perfectibilidad de un proceso político se va desarrollando con el paso del tiempo y con estabilidad democrática. Por eso yo entiendo que es tan importante la estabilidad democrática en un país. Y también se da que siempre sale alguno que dice, pero a Alfonsín no me lo imagino con un OTESUR. Y el otro dice, pero Alfonsín fracasó, se tuvo que ir por la ventana. Es lo mismo más o menos. Sí, no, digamos, a nivel de doctor, además todo muy bien, tomando champán, todo 10 puntos. Exactamente lo mismo. Sí, pues tomamos champán, sí. Pero no fue con pizza, ¿eh? No, eso pero otra época, eso hace 15 años. Había una mesa muy linda gourmet que además yo me sentí muy cómodo, me gustó muchísimo, porque además no fue comprada ni la trajo un catering, sino que la hizo una de las compañeras nuestras, digamos. Qué bueno. Más allá de que en la reunión había uno de los empresarios de catering más importantes de la ciudad de Rosario, al cual queremos mucho y todos conocemos. Que tendría que haber puesto todo eso. No, esta vez le dijimos, vos, Eduardo, te quedás piola. No, diga, no, hombre, por favor. Daniel, se queda un ratito más y hablamos de mínimo no imponible, ¿puede ser? Bien, sí, con todo gusto, y nos queda pendiente consumo, crédito y tarjeta. Buen tema. Vamos mechando un poquitín. Buen tema. Señores, el profesor Daniel Guida, economista de Guida y Asociados, ya volvemos con el segundo tramo de esto sí se habla.